Bienvenidos a este tutorial en el cual el día de hoy aprenderemos a validar estadísticamente nuestros instrumentos de medición o encuestas con el alfa de Cronbach. Si nosotros estamos llevando clases de tesis o metodología de la investigación, generalmente estaríamos utilizando el libro de metodología de investigación del señor Hernández Sampieri. En este caso, la sexta edición. Pero bien, ¿qué es el alfa de Cronbach? El alfa de Cronbach es un coeficiente usado para saber cuál es la fiabilidad de un instrumento de medición o encuesta. Quiere decir que con este coeficiente nosotros vamos a determinar qué tan fiable es nuestro instrumento de medición. ¿Cómo lo vamos a medir? El coeficiente de alfa de Cronbach oscila entre el 0 y el 1. Cuanto más próximo esté a 1, más consistentes serán los ítems entre sí. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al puntaje de validación que le solicite la universidad o la institución educativa en la cual usted esté estudiando, ese será el ítem como mínimo o máximo el cual usted debe de alcanzar. En este caso, en la universidad utilizamos un alfa de Cronbach de 0.80 como mínimo. O sea que debemos de obtener una puntuación en nuestro instrumento de medición de 0.80 o más. En este caso, nosotros en el libro de metodología de investigación en su sexta edición, podemos ver en el capítulo 10, que es donde se generan el análisis de datos cuantitativos, en donde podremos observar cómo se utiliza el alfa de Cronbach. En el libro se nos indica que podemos trabajar con dos tipos de programas o sistemas, SPSS y Minitab. En ese sentido, nosotros vamos a trabajar con SPSS, la validación del alfa de Cronbach. Abrimos nuestro hoja de trabajo de SPSS y, como aprendimos en el tutorial anterior, a ingresar los datos que nosotros vamos a validar. Este día les presento una base de datos ya creada, en la cual tenemos estas variables que conforman la parte demográfica y estas otras que son las preguntas que conforman nuestro instrumento de medición, que van de la variable 1 o variable X independiente a la 17, perdón, y de la variable 2 o variable dependiente de la 18 a la 33, en la cual se muestran las etiquetas, los valores, la alineación y la medida que tiene cada uno de ellos. En nuestro tutorial anterior aprendimos los tipos de medidas, que significa una medida nominal, una de escala y una ordinal. Como podrán ver, para nuestras respuestas utilizamos una escala de Likert condicionada con 5 valores y 5 etiquetas. Ahora bien, ¿cómo validamos nuestro instrumento? En este caso, nosotros nos vamos al menú Analizar, luego nos vamos al submenú Escala y posteriormente hacemos clic en Análisis de fiabilidad. Nos aparece esta nueva ventana que es donde nos permite seleccionar la información. Ahora bien, ¿por qué es importante definir un nombre que nos permita identificar nuestras variables o nuestras preguntas en este caso? Si ustedes se fijan, muchas veces es difícil identificar los tipos de preguntas que hay aquí y sí podemos hacer más grande la ventana, pero a veces las preguntas o los elementos tienen una longitud bien amplia. Entonces, SPS nos facilita el hecho de poder
hacer clic derecho sobre una de las preguntas e indicarle que nos muestre los nombres de las variables y no de las etiquetas. Entonces a mí se me hace más fácil determinar las preguntas que yo voy a valorar. ¿Cómo yo valoro o cómo hago mi análisis de fiabilidad? Puedo trasladar pregunta por pregunta hacia el área de elementos. De esta forma, selecciono, hago clic en esta flecha que me indica que la traslada para aquí. Si yo ya no voy a valorar esa pregunta, simple y sencillamente la traslado para el lado anterior. Es una manera muy práctica de utilizar SPSS. Y así sucesivamente para cada pregunta. Si nosotros queremos seleccionar todo el conjunto de preguntas y trasladarlas, sí podemos hacerlo. Mantenemos presionado el botón de Shift de nuestra computadora o nuestro teclado y con las barras de cursor o las teclas de flechita hacia arriba o hacia abajo, nosotros manteniendo presionado Shift y con la tecla hacia abajo, nosotros podemos ir seleccionando todas las preguntas y nos vamos a evitar el hecho de estarlo haciendo una en una. Entonces ustedes podrán ver aquí en la sección de elementos que ya se encuentran todos mis elementos que voy a valorar. ¿Qué pasa aquí en la sección de estadísticos? Yo necesito saber qué tipo de estadísticos necesito. En este caso, como yo voy a hacer únicamente un análisis de fiabilidad, yo necesito que me indique los estadísticos descriptivos para el elemento, la escala y escala si elimina el elemento. Para hacer análisis más profundo, nosotros podemos hacer correlaciones y covariancias de interelementos, pero si ustedes se fijan, seleccionamos 33 elementos. Sería un análisis muy amplio. También la tabla de ANOVA, que menciona una prueba F, chi cuadrado de Friedman y el chi cuadrado de Cochran, que son otros coeficientes que podemos determinar con el sistema SPSS. Y también podemos determinar resúmenes, medias, varianzas, covarianzas y correlaciones y otras evaluaciones y perdidas. En este caso nosotros solo vamos a seleccionar los descriptivos para el elemento, la escala y escala si se elimina el elemento. Dejamos seleccionados los perdidos tal como está y únicamente le damos continuar. Una vez seleccionados nuestros elementos, todas nuestras preguntas, que en este caso yo lo voy a valorar únicamente las preguntas que conforman mi instrumento de medición, ya que estas no fueron preguntas, sino que fueron información de carácter general que llenó el encuestado. Y esta información me va a servir para obtener datos estadísticos de qué cantidad de personas encuesté en su género, rango de edades, formación académica y cargo laboral. En ese sentido, no ocupo esta información porque yo no voy a valorar porque no son preguntas, son datos generales. Y en el modelo nosotros elegimos o ya está predefinido previamente por SPSS como el alfa de Cronbach. Nosotros le damos a aceptar y nos aparece esta tabla de resultados. Siempre que nosotros hagamos un cálculo o hagamos un análisis, en SPS nos brindará una tabla de resultados, que es esta. Y aquí nos va a mostrar lo que nosotros le estamos solicitando. Aquí estamos diciendo que nos haga un análisis de fiabilidad, reliability, que significa en español fiabilidad, en donde está considerando estas preguntas o variables. Tenemos que tener cuidado cuando seleccionamos los elementos y qué tipo de escala, qué modelo y qué estadístico está utilizando. Empezamos a revisar que están todas las variables y nos muestra un resumen de procesamiento de casos en donde nos dice que se valoraron 102 encuestados y hay excluido 3 elementos que hacen un total de 105. Quiere decir que
yo valoré 102 encuestados y el sistema propio me indica esta otra información. ¿Qué nos interesa a nosotros conocer? Las estadísticas de fiabilidad. Aquí nos indica que nuestro alfa de Cronbach es de 0.927 y el número de elementos evaluados son la cantidad de preguntas, que en este caso serían 33, de las cuales obtenemos una estadística de fiabilidad del 0.927 y como lo vimos anteriormente y como se los dije, a nosotros para esta investigación se nos solicita un alfa de Cronbach mínimo de 0.80 y en este caso es de 0.927 y entre más cerca de 1 más confiable es nuestro instrumento de medición. Lo que quiere decir que el instrumento de medición es aceptable y se puede aplicar de manera oportuna. En estadísticas de elementos nos muestra una información adicional sobre cada pregunta que se evaluó, su media, su desviación estándar y el número de elementos evaluados o encuestados. Como veremos también hay unas estadísticas total del elemento, el cual nos indica las medias de las escalas, las varianzas, las correlaciones y el alfa de Cronbach. Si se fijan, cada pregunta me indica que tiene un alfa de Cronbach individual y el sistema al final hace un solo análisis. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando a nosotros nos aparezca en esta sección de estadísticas de fiabilidad menos del valor que nos están solicitando, es importante que veamos las estadísticas totales del elemento, ya que muchas veces aparecen en esta parte de aquí valores negativos en la correlación total y valores en cero. ¿Qué significa eso? Que esos elementos están posiblemente el sistema como indicándonos que no hacen ninguna relación con ninguna de las otras preguntas. Es importante que veamos que esos elementos los podemos eliminar. Pero ¿qué pasa? Los eliminamos para que no aparezcan en estos estadísticos y nos podamos verificar si con esos cambios nuestro alfa de Cronbach surte un incremento o disminución. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros hacemos cambios o eliminamos elementos que se están evaluando, recordemos que nosotros vamos a dar respuesta más adelante a objetivos específicos, objetivos generales, vamos a dar respuestas a las hipótesis y también recuerden que vamos a crear elementos que forman parte de esos análisis que posiblemente esas preguntas van a surtir algún tipo de efecto si las eliminamos. Por lógica, usted tiene que revisar esa pregunta y analizar el contexto de cómo la puede mejorar, modificar o simplemente desechar porque el sistema lo indicó. En este caso se aprueba esta encuesta o este instrumento de medición ya que nos presenta en una estadística de 0.927 de alfa de Cronbach para las 33 preguntas. Normalmente nosotros podemos guardar estos resultados. Sí los podemos guardar para ir creando nuestra base de datos, pero también a nosotros nos permite copiar y pegar en cualquier documento que nosotros tengamos. Se los voy a demostrar porque generalmente nosotros trasladamos estos datos a Word, a Excel, PowerPoint o a donde quiera que queramos. Entonces, en ese sentido, SPS nos permite copiar y pegar los elementos. ¿Sí lo puedo guardar? Claro que sí. Le damos que sí y nosotros ya debemos de tener una carpeta creada para poder apoyarnos e ir guardando
la información. En este caso, yo le voy a escribir como nombre alfa de Cronbach. Es importante que sepamos escribir. Otra parte importante que lo guarda como tipo SPB, él ya le predefine cómo lo va a guardar. Y al final le damos guardar. Se nos cierra la pantalla. Ahora bien, algo muy importante. ¿Cuántas preguntas tengo que elaborar yo para que mi instrumento de medición sea confiable? Para cada variable debemos elaborar una serie de preguntas que den respuestas a nuestros objetivos generales específicos y sobre todo dar respuestas a las hipótesis de investigación. Normalmente se dice que entre más elementos haya, mejor será nuestro coeficiente o alfa de Cronbach. Eso es lo que nos dice la teoría. Pero también es importante valorar cierta cantidad de preguntas porque si el propio sistema nos indica que alguna no tiene ninguna relación o en cero o negativa, podemos eliminarla sin que cause algún efecto y de esta manera nuestro alfa de Cronbach sea el ideal. En este caso ya tenemos esta base de datos creada y también tenemos la base de datos ingresada de las respuestas y como aprendimos anteriormente podemos ver nuestras respuestas haciendo el cambio aquí en nuestras etiquetas de valor. Y ustedes dirán, ¿cómo guardo la base de datos que ya creé? En este sentido, nosotros le damos archivo, guardar como utilizar Excel o Word. Nosotros le damos guardar como y nos crea o creamos una carpeta o crea nuevamente un archivo en donde nos dice el nombre del archivo. Nosotros borramos únicamente el dato que tenemos y dejamos la extensión del archivo que es .sav y nosotros solo borramos esta parte de aquí y le damos un nombre nuevo. Nosotros le damos guardar y la base de datos se nos guardará. Todos los cambios que hagamos en una base de datos previamente guardada, les voy a mostrar B2.34. Inmediatamente cuando yo le doy crear, ya me aparece el icono de guardar, el que me permite sobreescribir los documentos que ya estaban previamente guardados. Yo le doy guardar y SPSS, cada vez que yo le digo, haz esto, SPS me va a brindar este visor de resultados. Yo le doy cerrar y le doy que no. Y automáticamente ya mi base de datos se encuentra guardada. Haciendo un resumen, tenemos que tener nuestras variables o preguntas creadas, etiquetadas con nuestros valores, alineadas, seleccionada la medida, ingresados nuestros datos numéricos, porque estos datos son numéricos. Aquí no hay ninguna variable de otro tipo, porque nosotros vamos a ingresar respuestas numéricas que nos están dando de nuestro instrumento de medición. Posteriormente nos vamos a analizar escala y análisis de fiabilidad. Pasamos todos los datos que vamos a valorar, en este caso las preguntas, seleccionar una a una y trasladándola con la flechita hasta la sección de elementos o seleccionarlo con Shift de las teclas de cursor del teclado hacia abajo y pasarlas todas inmediatamente a elementos. En estadísticos elegimos los descriptivos para elemento, escala y escala si elimina el elemento y el modelo predefinido alfa. Damos a aceptar, esperamos que cargue la información, el visor de datos y nos interesa conocer las estadísticas de fiabilidad y que nuestro alfa de Cronbach sea el aceptable. Ese sería el resumen para este tutorial. Espero les haya servido de mucho y estaremos aprendiendo y mejorando cada día nuestros tutoriales para que ustedes puedan conocer y aprender más y más de SPSS.